La integral tiene la integral de funciones complejas de variable compleja hereda varias propiedades que son naturales de esperar, por ejemplo, la linealidad, por ejemplo, que las constantes entran y salen, y todo eso viene directamente heredado de las propiedades de las funciones complejas, de la integral de funciones complejas de variable real. Concretamente, las propiedades que siempre hay que tener en la cabeza y que se cumplen, y que son las que cumplen en general las integrales, así que no nos sorprenden para nada, es que si yo tengo un contorno con parametrización z de t, t variando entre a y b, y dos funciones f y g que sean continuas sobre c, y k una constante compleja, se cumplen las siguientes propiedades. Primero, suma de funciones integral de una suma de funciones continuas. Al ser continuas, estas funciones son integrables. Por lo tanto, esto es como decir, si yo sumo dos funciones integrables, su integral existe. O sea, la suma de dos funciones integrales es otra función integrable, es lo que estamos por anotar. Y estamos por anotar algo un poquito más. ¿Qué es la integral? Es simplemente la suma de las integrales de los términos del integrando. Ya la vamos a demostrar, es fácil. Otra, que si yo integro una función que es igual al producto entre una constante por una función integrable, entonces esa función, ese nuevo integrando, también es integrable, o sea, existe esta integral y vale lo que vale de sacar k fuera de la integral. Las constantes salen fuera, salen y entran, depende de lo que nos convenga, de las integrales. La tercera propiedad es que si yo integro una función sobre un contorno, después también me puedo imaginar qué pasa con el contorno inverso. O sea, la integral de una función sobre un contorno C y la función de la integral de la misma función sobre el contorno inverso al contorno C, que es el contorno menos C, cambia de signo. Al cambiar, esto es, más vale que lo vamos a tener siempre presente porque varias veces lo vamos a usar. Cuando integro una función sobre un contorno y después integro la misma función sobre el inverso del contorno, el valor de la integral es el mismo salvo que he cambiado de signo. Es el equivalente a cambiar una integral de a a b, era lo mismo que menos la integral de b a a. Bueno, acá esto es análogo a eso en el campo complejo. Y si C es la concatenación de curvas suaves, digamos C1, C2 hasta Cn, o sea, yo tengo n curvas suaves concatenadas por sus extremos, eso forma un contorno. La integral sobre el contorno es nada más que la suma de las integrales sobre cada curva individual. Así que esto es igual a la suma de las integrales de la misma función integrando sobre los contornos individuales, las curvas suaves individuales que componen al contorno C. Veamos la demostración de estas cuatro. La primera decía la integral de una suma de funciones integrables era igual a la suma de las integrales. O sea, puedo abrir la integral en la suma suponiendo que las dos integrales individuales existan. Por definición, ¿qué es la integral sobre el contorno C? Recuerden, C tiene parametrización z de t con t variando entre a y b. ¿Qué es la integral por definición? Es la integral entre a y b de el integrando evaluado en z de t, que es, como es una suma, será esta evaluada en z de t más esta evaluada en z de t. Todo eso por z' de t, la derivada de la parametrización, y diferencial de t. Esa es la definición de esta integral, ¿sí? De esta función. Es la función evaluada en z de t multiplicada por z' de t por diferencial de t. Por supuesto que puedo distribuir el z' de t entre f de z de t y g de z de t dentro del integrando. Y ahora aprovechar la propiedad de la linealidad para dos funciones complejas de variable real, que ya la tenemos demostrada.
Así que la integral de una suma de funciones complejas de variable real, ambas integrables, es la integral de la primera más la integral de la segunda. Y esto, por supuesto, que es la integral de f de z. La definición de integral de f de z diferencial de z es esta, sobre c. Y esta es la definición de integral de g de z sobre z. Y ya he demostrado la igualdad. Lo mismo con las constantes, más cortito todavía. Porque por definición, ¿qué sería la integral de k por f de z diferencial de z? Sería, ahora el integrando es k por f de z. ¿Qué sería el integrando evaluado en z de t? Bueno, sería k, que es una constante, por f de z de t. Eso multiplicado por z' de t, que es la parametrización de c, y eso integrado entre a y b. Esa es la definición de esta integral. Y ahora he pasado a una función compleja de variable real, de las cuales yo ya sé que las constantes entran y salen. Así que las saco y me queda k por la integral entre a y b de f de z de t por z' de t diferencial de t, que es la definición de integral de f de z sobre el contorno C. La tercera, la de qué pasaba cuando cambiábamos el sentido de recorrido del contorno. Teníamos que mostrar que si yo integraba una función f sobre el contorno C e integraba la misma función sobre el inverso del contorno C, lo único que hacía era cambiar el signo. Bueno, suponemos que C tiene parametrización z de t con parte real x de t, parte imaginaria y de t variando entre a y b. Una parametrización para el contorno inverso eran, recuerden, z de menos t, o sea, w de t igual a z de menos t, o sea, x de menos t más y por y de menos t, con t variando entre menos b y menos a. Así que, ¿quién es w' de t? Sería la derivada respecto de t parte a parte, parte real y parte imaginaria. Acá puedo aplicar regla de la cadena y esto sería la derivada de x, sería x' de menos t por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1, por eso aparece el menos x' de menos t. Esto sería la derivada de esto respecto de t con la regla de la cadena. Similarmente lo otro, menos y por la derivada de y respecto de menos t. Y eso, por supuesto que si saco factor común menos, me queda menos factor común de x' de menos t más y por y' de menos t, que es z' de menos t. ¿Sí? Porque z de t sería x' de t más y por y' de t. Z' de menos t sería x' de menos t más y por y' de menos t. Y eso es lo que queda allí cuando yo saco el factor común menos 1. Así que vamos a hacer un cambio de variable durante este proceso de integración. En algún momento a la variable t la vamos a sustituir por menos u, con lo cual el correspondiente diferencial de t, digamos dentro de las reglas de integración de funciones reales, de variable real, que se traslada de manera directa a las integrales de funciones complejas de variable real, a dt lo podemos sustituir por menos diferencial de u y queda todo bien. Entonces, ¿qué sería la integral sobre el contorno C de f de z diferencial de z? Por definición es la integral entre a y b de f de z de t por z' de t diferencial de t, la fórmula que venimos siempre, que venimos usando, que hemos definido para integral de la función f sobre el contorno C. Acá es donde hacemos el cambio de variable. Vendría a ser que t igual a menos u o u igual a menos t, como quieran. Eso hace que cuando el parámetro t vale a, el u vale menos a. Cuando vale b, el u vale menos b. F de z de, hemos dicho que a t lo vamos a llamar menos u, por z' de menos u, por diferencial de u, que sería menos diferencial de t, digamos, al signo menos ese que corresponde al cambio de variable, lo voy a asociar a z' de menos u. Y ahora simplemente voy a apelar a que esto es w de u. La w de u, w de t era z de menos t, así que w de u es z de menos u.
por menos z' de menos u, que ya sabemos que es w' de u. Esto es w' de u, diferencial de u. Ahora voy a aprovechar la propiedad de las integrales. Acá tengo una integral de una función compleja de variable real. Yo sé que si cambio los extremos, si intercambio los extremos, cambio el signo de la integral. Quedaría menos la integral entre menos b y menos a de esta misma cuestión, f de w de u por w' de u diferencial de u. Y todo esto que está acá, sin el signo menos, si yo miro esto, por supuesto que esa es la parametrización de menos c. O sea, es w de t con t variando entre menos b y menos a. Por lo tanto, esto corresponde a, sin el signo menos, todo esta integral corresponde a la integral de la función sobre el contorno menos c. Así que con el signo menos de acá, y ya llegué a demostrar esto. Lo que es importante acordarse entonces es, y lo vamos a usar, ¿no? Créanme, reiteradas veces, a veces hasta de manera implícita. Integrar un contorno recorrido en un sentido, una función sobre un contorno recorrido en un sentido, equivale a cambiar de signo a la integral de la misma función recorrida sobre el contorno inverso, es decir, en sentido contrario. Eso es lo que dice esta propiedad. Y luego, la última de las propiedades que habíamos enunciado es que si C es la concatenación de, digamos, dos curvas suaves, C1 y C2, por sus extremos, la integral sobre C es la suma de la integral de las integrales de la misma función sobre los contornos individuales o las curvas individuales que componen el contorno. En realidad recién lo hemos enunciado para cuando tenemos la concatenación de n curvas suaves. Hacemos el caso n igual a 2, que sirve como caso base para una sencillísima inducción para el caso n que les queda como tarea. Digamos que el contorno C1 tenga parametrización Z1 de t con t entre a y c. Yo me puedo conseguir para C2 una parametrización Z2 de t, en donde el parámetro t varíe en lo que yo quiera. En particular lo voy a hacer variar entre c y b. Se supone que este c es la concatenación de dos contornos, y aparte este c tiene una expresión z de t con t variando entre, digamos, a y b. Entonces yo puedo hacer que el contorno C1 vaya desde A, el parámetro vaya desde A hasta C, y el contorno 2 vaya desde C hasta B, la curva 2. Con eso que tengo que el contorno C tiene parametrización z de t con t variando entre A y B, de manera tal que z de t vale, si estoy entre A y C, Z1. Y si estoy entre C y B, Z2. O sea, de esa manera tenemos, en base a las dos parametrizaciones individuales de los contornos C1 y C2 enganchadas por el punto C, la variación del parámetro, tengo una parametrización para el contorno compuesto por la concatenación de los dos. ¿Qué es esto que está dado acá? ¿Cuánto vale Z' de t? Bueno, Z1 corresponde a una curva suave, por lo tanto su derivada está bien definida en todo el intervalo AC, lo mismo para Z2. Ahora, ¿qué pasa en el punto de unión? Puede haber un punto angular, no importa. Entonces, voy a tener bien definida con total seguridad la derivada respecto de t, de la función z de t, en los interiores de los segmentos desde A hasta C y desde C hasta B. O sea, Z'1 de t, claro, la derivada, si z coincide con z1 en el rango AC, la derivada de z va a ser la misma que la derivada de z1 en ese rango, si t es menor que c. Y si t es más grande que c y menor que b, por supuesto ahí z coincide con z2, así que la derivada de z es la misma que la derivada de z2. Queda el problema, no es problema, podemos darnos cuenta de que puede quedar indefinida para t igual a c como corresponde a cualquier contorno, porque puede tener un punto angular ahí, pero es una cantidad finita. En este caso, si tengo dos, a lo sumo hay un punto angular.
Y eso hace que la z' a lo mejor no esté definida en ese punto angular, pero sí está definida en el resto del planeta. Por lo tanto, la integral de f de z de t, de f de z diferencial de z es, por definición, integral entre a y b, que es el rango de variación del parámetro, de f de z de t por z' de t. A esta función compleja de variable real que la tengo que integrar entre a y b, ya sabemos que la podemos interrumpir, ir desde a hasta c y luego desde c hasta b, de esa misma función. ¿Y esto qué es? Bueno, entre a y c, f de z de t es lo mismo que f de z1 de t, porque z y z1 son lo mismo en el intervalo AC. Y eso por la deriva de z, que en este rango es z'1. Y para el otro rango entre c y b tengo f de z2 de t por z'2 de t diferencial de t. Y estas individualmente son justamente las integrales de la función sobre el contorno 1, esta y esta otra sobre el contorno 2, y ya tengo lo que quería demostrar, ¿sí? O sea, cuando voy a integrar una función sobre una concatenación de curvas suaves, sumo individualmente los valores de integral de la misma función sobre cada una de las curvas suaves y luego esa suma me da, la suma de esas integrales me da la integral sobre todo el contorno. Una última propiedad fundamental que yo les diría es fácil de demostrar y sumamente útil y sumamente aplicable, y les garantizo que la vamos a usar muchísimo, es lo que se conoce como desigualdad ML. Tiene su correlato en las integrales reales de variable real. Uno que dice, la integral de una función de variable real, bueno, si me consigo una cota para el módulo de f de x, esa cota multiplicada por el ancho de intervalo, o sea, esa superficie del rectángulo grande, es una cota para el valor de la integral de f de x diferencial x. Bueno, el similar en el caso complejo es este. Si yo tengo un contorno de longitud L, ese contorno se llama C y tiene longitud L, y tengo una función que sea continua sobre ese contorno, para que sea integrable sobre ese contorno, supongamos que por algún medio me consigo un número real que me sirve de cota de los valores del módulo de la función sobre el contorno. O sea que para todo z en el contorno yo evalúo f en z, tomo módulo, que es un número real, y eso es menor o igual que m. Supongamos que me consigo un número así. Ya después discutimos si existe o no, pero supongamos que me lo consigo. Entonces ese número junto con la longitud, miren, desigualdad ML, esa cota superior para el módulo de la función cuando z se mueve en el contorno, multiplicada por la longitud de la curva, es una cota superior para el valor del módulo de la integral de esa función sobre ese contorno. ¿Sí? Repito, si yo tengo una función continua sobre un contorno y la integro, esa integral es un número complejo, como ustedes ya saben. Ese número complejo tiene módulo que seguro es menor o igual que el m, que es la cota superior, una cota superior para el módulo de la función cuando z se mueve en la curva, por la longitud de la curva. ¿Cómo demostramos eso? Tenemos algo ya en las funciones complejas de variable real que nos va a servir. Si obviamente el contorno tendrá parametrización z de t con t entre a y b. ¿Cuánto vale el módulo de la integral de f de z diferencial de z? Bueno, por definición de integral, eso es el módulo de la integral entre a y b de f de z de t por z' de t diferencial de t. Módulo de todo eso es el módulo de la integral. Pero ya sabemos que el módulo de una integral de función compleja de variable real es menor o igual que la integral del módulo del integrando. O sea, el módulo de la integral de esta función compleja es menor o igual que la integral del módulo de esta función compleja de variable real. Y el módulo de este producto, por supuesto, que es el producto de los módulos.
Eso ya lo tenemos demostrado para funciones complejas de variable real. ¿Sí? Y todo esto que ha quedado acá ya pasa a ser una función real de variable real, porque es el módulo, está bien, f de z de t es un número complejo, z de prima es otro número complejo, pero en ambos casos estamos tomando módulos, así que son números reales, producto de dos números reales. Acá tengo una función real de la variable real t, a pesar de que pasemos por un z y un z', pero la variable de estas dos funciones es t real. Y el resultado es un número real, así que son funciones reales de la variable real. Esta, por hipótesis, para todo t en el intervalo AB, y por lo tanto eso genera un z de t en el contorno, por lo tanto el módulo de f de ese número es menor o igual que m, porque este número z de t está sobre el contorno. Así que esto es menor o igual que, por monotonía de la integración en reales, en funciones reales, esto es menor o igual que m, que es la cota para esto, por esto, que es esto mismo que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente porque esto, punto a punto del intervalo AB, todo este producto es menor o igual que m por esto, porque esto es esto, z' de t módulo es esto, está repetido acá abajo, pero este primer número, este primer factor es menor o igual que m, así que ahora saco afuera la constante m, que es un número real, y me queda la integral entre a y b del módulo de z' de t diferencial de t, que ya sabemos que es la longitud del contorno. Así que allí tenemos entonces que el módulo de la integral de una función compleja sobre un contorno es menor o igual siempre que la longitud del contorno multiplicada por la cota que encontremos para el módulo de la función cuando z se mueve sobre el contorno. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo como función f de z igual a e a la z. Recuerden que es e a la x por e a la y. Y como contorno c, supongamos que tenga la parametrización ya directamente z de t igual 1 más 2i, esa constante, más 3 por e a la it, con el parámetro t variando entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Digamos, esto corresponde a una de las parametrizaciones estándar. En este caso, al no ser una variación de una vuelta completa, corresponde al argumento, porque t está haciendo las veces de argumento, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, por lo tanto, corresponde a un arco de circunferencia con centro 1 más 2i, o sea, 1, 2, más, bueno, sería de radio 3, la circunferencia tiene radio 3, pero no toda la circunferencia, sino con el argumento variando desde menos pi sobre 2, que es hacia abajo, digamos, acá, y cuando t sea igual a pi sobre 2, vamos a haber llegado acá, recorrida en sentido antihorario. ¿Cuánto vale entonces el módulo de la función integrando? Vale el módulo de e a la z. Recuerden que e a la z es e a la x por e a la y por y, donde x e y son las partes real e imaginaria del complejo z. Así que el módulo es e a la x, o sea, e elevado a la parte real de z. Y si uno se fija, para cualquier número complejo z sobre este contorno de integración, la parte real es menor o igual que 4, ¿sí? La parte real, cualquier punto que yo tome acá, tiene parte real menor o igual que 4. En el punto 4, 2, sobre el contorno, que es este que estoy señalando con el mouse, tengo el punto al que le corresponde la máxima de los valores de este exponente. Y la función exponencial en reales, por supuesto que al ser creciente, eso quiere decir que e elevado a la parte real de z para cualquier z que viva en el contorno C va a ser, el módulo de f de z va a ser menor o igual que e a la cuarta.
¿sí? Simplemente porque este número dentro de ese conjunto azul se alcanza su máximo cuando tengo esto en este punto que es el 4. Así que ahí tengo una cota para los valores del módulo de la función cuando z se mueve sobre el contorno. Y la longitud, bueno, es una circunferencia, así que 2pi por radio sería el perímetro de toda la circunferencia. Como acá tenemos la mitad, sería pi por el radio, que es 3pi. Y así que ya sé yo que el módulo de la integral de esta función sobre ese contorno, el módulo seguro que va a ser menor o igual que 3pi por e a la cuarta. La integral no da exactamente eso, pero por lo menos acá, o sea, no sabemos si da o no, pero acá tenemos una cota superior. Por supuesto que esta desigualdad de ML, que ya nos acordamos, ¿no? Que es, porque el M, ¿qué es el M? Una cota superior para el módulo de la función cuando Z se mueve sobre el contorno. Y L es la longitud del contorno, y la desigualdad dice que el módulo de la integral es menor o igual que M por L. Eso va a ser muy, muy útil en procesos de aproximación que vamos a hacer para demostrar ciertos valores de integrales y un montón de aplicaciones más. Ahora, como último punto de esta clase, me gustaría que veamos este tema que la diapositiva acá dice independencia del camino. Recuerden ustedes que al principio de los ejemplos, en los ejemplos que hemos visto que hay integrales en las cuales por donde vaya el contorno, así dos contornos tengan el mismo punto inicial y el mismo punto final, pero vayan por lugares diferentes, las integrales pueden cambiar. Pero también hemos visto que hay funciones para las cuales en realidad lo único que interesa es el punto inicial y el final y no por dónde va el contorno. ¿Sí? Lo hemos visto hace un ratito. Eso motiva, no es que esto sea una proclama de que los caminos deben independizarse, sino simplemente es un concepto muy importante en variable compleja, que es el siguiente. Si yo tengo una función que es continua en un dominio de... Ahora sí, ya el D, dominio de definición de la función, también le vamos a pedir que sea un dominio, es decir, un abierto conexo. Y supongamos que yo tengo dos elementos, puntos cualquiera de ese dominio, z1 y z2. Vamos a decir que la integral de la función f es independiente del camino desde z1 hasta z2 si ocurre que cualquier parejita de contornos que no se salgan del dominio, que empiecen cada uno de ellos en z1 y termine en z2, calculo la integral de la función f sobre c1 y me da lo mismo que la integral de f sobre c2. Es lo que pasaba, por ejemplo, con la función identidad f de z igual a z, que la integrábamos desde z1 hasta z2 y daba z2 al cuadrado menos z1 al cuadrado sobre 2 y no interesaba qué contorno, lo que interesaba era que iba desde z1 hasta z2. Ese es un ejemplo de funciones que cumple esto, ¿sí? O sea, si yo miro en un gráfico, tengo un dominio que está en negro y dos puntos z1 y z2. ¿Cuándo vamos a decir que esta función tiene integral independiente del camino desde z1 hasta z2? Cuando vaya por donde vaya sin salirme de D, hago una integral sobre ese contorno y ese valor es una constante que no interesa sobre qué contorno de z1 a z2. Acá tengo dos contornos de z1 hasta z2. Uno, el azul, que hace estos rulos, va, vuelve, no se sale de D y va desde z1 hasta z2. Y otro contorno que es el verde, que también va desde z1 hasta z2. Bueno, resulta que cuando hago si la función tiene integrales independientes del camino entre z1 y z2, esas dos integrales sobre este contorno y sobre este otro, y sobre cualquier otro contorno que vaya desde z1 hasta z2, van a ser todas el mismo valor. Y en ese caso, a todos esos, o sea, todas las integrales que tienen el mismo valor, a ese valor se lo simboliza integral directamente desde z1 hasta z2. Normalmente, cuando uno habla de una integral de función compleja, tiene que especificar el contorno
porque, como hemos visto, hay funciones para las cuales interesa también por dónde va el contorno. Pero si se da el caso de esas funciones en las que no interesa por dónde va el contorno, sino solo desde dónde hasta dónde, esta notación tiene sentido, porque toda la información está contenida acá. Y esa notación representa el valor de la integral de f de z sobre cualquier contorno que vaya de z1 hasta z2 sin salirse de D. Entonces, cuando eso pasa entre este z1 y este z2, decimos que esta f tiene integrales independientes del camino desde z1 hasta z2 en D. Y si eso se cumple para cualquier parejita de puntos z1 y z2 de D, o sea, no solo para estos dos que están acá, sino para cualquier otra pareja de puntos, vamos a decir que la integral de la función es independiente del camino en todo D. O sea, este es un caso particular para dos puntos. Y si se cumple para cualquier parejita de puntos de D, entonces ya directamente decimos que la integral es independiente del camino en todo D, no solo en esos dos puntos. ¿Sí? Por otro lado, pareciera que voy a hablar de algo completamente descolgado de esto de la independencia de los caminos. Ahora voy a hablar de las primitivas, tan lindos los títulos de las diapositivas. ¿Qué es una primitiva? En principio sería una función que derivada me produce la función que yo quería. O sea, si yo tengo una función f, una primitiva de f va a ser otra función que derivada me dé f. ¿Sí? Esa es exactamente la definición de primitiva, que es una extensión, digamos, es la misma definición que ustedes ya conocen. Yo tengo f desde algún dominio abierto conexo hacia los complejos. Una primitiva para f es, en ese dominio es una función f mayúscula, digamos, del dominio, el mismo dominio de a c, tal que para cualquier z en D, f' de z sea igual a f de z. O sea, en otras palabras, una primitiva de una función f chica, f minúscula en un dominio D, es una función f grande en ese mismo dominio, tal que derivada, y esa función me da en ese dominio la función f chiquita. Lo de siempre. Con el agregado de que al ser de un dominio y por lo tanto ser un abierto, quiere decir que esa función f es derivable en cada entorno si existe, tal f si existe. Esa función f tiene que ser analítica en D, porque es derivable no solo en D, sino en todo D, y como el D es un abierto, eso automáticamente habilita a saber que f es analítica. O sea, cuando una función admite primitiva, esa primitiva es analítica. Se abren un montón de preguntas. Si la primitiva es analítica, ¿la derivada es analítica? Tremenda cuestión. No es fácil de verlo. O sea, si no tienen... Capaz que ustedes dicen, bueno, pero si yo ya sé que una función es derivable, no, busquen ejemplos en reales de funciones que sean derivables una vez o de funciones que sean derivables una vez pero no dos veces. Bueno, entonces para encontrar que no es fácil saber, si yo tengo una función analítica, puedo hablar de su derivada, esa derivada existe, es esta f de z. Ahora, si me pregunto si esa f es analítica también, no tenemos por el momento herramientas, es un tema profundo que vamos a ver en clases posteriores. Otra pregunta es, ¿qué funciones poseen primitiva? ¿Todas las funciones poseen primitiva? Seguro que no. Seguro que no. No cualquier función posee una primitiva. Pueden ustedes buscar, ustedes mismos pueden buscar ejemplos de eso, pero resulta que hay un caso, y que está enganchado con lo de la independencia del camino, hay un caso de funciones que es bastante amplio y que todas esas funciones sí poseen primitivas. Ese resultado se llama teorema fundamental del cálculo en el campo complejo.